punto previo, pues deben de recibir un trato digno y también respetuoso. Por el hecho de ser seres humanos, los pacientes, por el hecho de ser personas humanas. ¿Y por qué decimos personas humanas? Porque también hay personas no humanas, como son, pues, los animalitos, las mascotas. Y quienes no son mascotas, siendo animalitos, también son personas no humanas. Y en el caso de las personas humanas, como las no humanas, se requiere un trato digno, pero sobre todo en la persona humana, ¿sí? Por el simple hecho de ser un ser humano, se tiene dignidad. Y por lo tanto, los médicos tenemos la obligación de respetar esa dignidad de nuestros pacientes, que son personas, que son sujetos, que ya vimos, no debemos tratar como objetos, no debemos cosificarlos, son seres humanos, son unidades biopsicosociales y espirituales que debemos de tratar con dignidad, por ontología y también de manera respetuosa, ¿sí? Si nosotros queremos respeto, pues definitivamente tenemos nosotros que otorgarlo. Bueno, también nuestros pacientes tienen el derecho de ser suficientemente informados sobre su situación, sobre su condición, sobre su enfermedad, el pronóstico de la misma, su evolución, posibles complicaciones. El paciente debe recibir una información suficiente. Como comentábamos en la charla previa, en años pasados, un 16% de demandas ante la CONAMED se debían prácticamente a la información insuficiente, ¿sí? Los médicos no todos los médicos nos damos a la tarea de informar de una manera correcta, suficiente en cuanto a la cantidad de información clara en relación a adecuarnos a la persona a la que estamos dirigiendo el mensaje, con un mensaje claro, de preferencia que no lleve tecnicismos, solamente emplear los estrictamente necesarios, que la información, además de suficiente, sea muy clara, dicha con oportunidad y sobre todo los médicos debemos manejar la verdad, ¿sí? No tenemos por qué mentir a los pacientes. Por ahí coloquialmente los mexicanos decimos, pues es que es una mentira piadosa. En medicina no hay mentiras piadosas. La verdad deberá ser manejada siempre con tacto, siempre con respeto, en ocasiones, entre comillas, dosificada, dependiendo el grado de aceptación que va teniendo nuestro paciente de la enfermedad, pero los médicos debemos actuar con veracidad. Bien, además, los pacientes, como comentábamos en la relación médico-paciente que de alguna manera abordamos la reunión anterior, ¿sí? El paciente es corresponsable de el cuidado y la recuperación de su salud. Y como es corresponsable conjuntamente con su médico, puede decidir de manera libre en relación a su atención. Aceptar el manejo, no aceptar el manejo, cambiar de médico, obviamente cambiar de manejo. Estos son derechos que tienen también nuestros pacientes. Estos derechos, pues, fueron creados ya hace algunos años en una reunión de la Asociación Médica Mundial y prácticamente es un decálogo. Probablemente haya algunos derechos que no están inscriptos en este decálogo. Sin embargo, ahorita nos vamos a enfocar en este decálogo de derechos de los pacientes, así como el decálogo de los derechos de los médicos, pero a medida que avancemos en el curso vamos a ir incorporando algunos otros que probablemente no estén aquí inscritos en este decálogo. Bueno, otorgar
o no el consentimiento, y esto forma parte de su autonomía. Recuerden que uno de los principios de la ética médica, o de los preceptos o fundamentos de la ética médica, además del principio de beneficencia, del principio de no maleficencia, está el principio de autonomía, donde precisamente el paciente es libre de otorgar o no su consentimiento informado para la realización de un tratamiento o de cualquier evento quirúrgico, por ejemplo, ¿no? El paciente aquí está ejerciendo su derecho de autonomía, o sea, su libertad personal, para consentir el realizar o no un procedimiento en su persona. Evidentemente, todo paciente debe ser tratado con otro precepto o fundamento de la ética médica, de la deontología médica, conocido como secreto profesional. Toda la información que brinde nuestro paciente deberá manejarse de manera confidencial, incluyendo obviamente la inscripta en el expediente clínico. Y los médicos debemos ser respetuosos y celosos en el sentido de guardar con confidencialidad todo lo reportado por el paciente. Recuerden que una de las bases más importantes de la relación médico-paciente satisfactoria es el hecho de que exista confianza entre ambas partes. Bueno, también los pacientes deben de contar o se les debe de dar facilidad para obtener otra opinión, la denominada segunda opinión, ¿sí? En ocasiones nuestro diagnóstico, aunque sea certero y sea verdadero, pues es de gran impacto para nuestros pacientes. Y algunos de ellos incluso pueden dudar de nuestro profesionalismo o que nos hayamos equivocado, etcétera, ¿sí? Y por lo tanto, tienen todo el derecho de obtener una segunda opinión. Incluso uno, como profesional de la salud, si puede facilitarles la obtención de una segunda opinión, pues es algo evidentemente conveniente. Bueno, por ley general de salud, todos los pacientes en situaciones de urgencia o en situaciones de emergencia deben de recibir atención médica en cualquier hospital, sea del sector público o sea del sector privado, sea derechohabiente o no sea derechohabiente, una obligación médico-legal que tenemos los profesionales de la salud es atender un caso de emergencia, ¿sí? Entonces, este es otro derecho muy importante que nos debe de quedar claro a nosotros, los médicos, como profesionales de la salud. Independientemente que si tiene dinero, que no tiene dinero, que es derechohabiente, que no es derechohabiente, que etcétera, ¿sí? Ante una emergencia tenemos la obligación de atender a la persona en cuestión. Bueno, todo paciente, tanto en la medicina privada como en el sector salud, en el sector público, debe contar con un expediente clínico. Un expediente clínico que ustedes, a través de su formación, cada vez les queda más claro que es un documento médico legal muy importante para que en él se exprese el médico de manera conveniente en relación al tratamiento, al manejo, a la evolución, al pronóstico del paciente. En cuestiones de demandas, ¿sí? Un llenado conveniente del expediente clínico, hay una norma oficial al respecto, ¿sí? El llenado conveniente del expediente puede ser precisamente la salvación, el sacar a flote, por decirlo de alguna manera, a un médico ante un caso difícil, ante, por ejemplo, la CONAMED. El llenado correcto del expediente puede sacar adelante, repito, ser la tabla de salvación del médico.
Bueno, entonces es muy importante que el paciente cuente con un expediente clínico y que éste sea manejado con toda seriedad, con confidencialidad, con discrecionalidad y con profesionalismo, porque es un documento médico legal ante el caso eventual de una demanda. Bueno, y cuando el personal de salud, ya sea médico o paramédico, no brinda la atención que espera el paciente recibir, también tiene el derecho de inconformarse ante la autoridad competente, ¿sí? Sobre una atención médica inadecuada. Ya hemos comentado que la atención la atención médica deberá realizarse con respeto, con profesionalismo, con afecto, con eficacia, con oportunidad. Y si estos elementos no se brindan en la atención, pues los pacientes tienen el derecho de inconformarse ante la autoridad competente, que puede ser el director de la unidad o ante otras instancias como la Comisión Nacional de Arbitraje Médico o CONAMED. Bueno, recuerden que ustedes me pueden interrumpir sin mayor problema en caso necesario de hacer una pregunta, alguna observación o alguna aportación. Todo esto es bienvenido. Y recuerden que si el sistema nos llega a sacar, pues volvemos a entrar con el mismo link, por favor. Bueno, ya platicamos sobre los derechos que tienen nuestros pacientes y que debemos de tener presentes en nuestra práctica profesional. También vamos a abordar de una manera también sencilla como ya lo hicimos, los derechos de nosotros los médicos. Bueno, todos los médicos tenemos derecho a ejercer nuestra profesión en forma libre. Aquí estamos haciendo uso del principio de autonomía, nuestra libertad personal y también profesional como médicos, ¿sí? Ejercer la práctica de la medicina en forma libre, o sea, en forma autónoma y sin presiones, ¿sí? De preferencia en un ambiente laboral favorable, en un ambiente laboral amistoso, donde sumemos esfuerzos, donde formemos equipos de trabajo, donde la relación interpersonal sea asertiva, sea proactiva y todo se sume de manera sinérgica para dar una adecuada atención a nuestros pacientes. Entonces, el médico tiene como uno de los derechos principales ejercer en forma libre su profesión, de preferencia sin presiones. Esto a veces, desafortunadamente, en la vida real, algunas autoridades, afortunadamente no todas, pues no tienen este concepto y están molestando con cierta frecuencia a los profesionales de la salud en general y en específico a los médicos para que realicen su trabajo, sin pensar que un ambiente laboral tenso, un ambiente laboral negativo, pues es fuente de errores y los errores médicos pues se pagan bastante caro, a veces hasta con la vida del paciente. Bueno, tenemos derecho los médicos, quienes trabajamos tanto en medicina privada como en medicina institucional pública, de laborar en instalaciones apropiadas y también seguras. También a veces dicen que del dicho al hecho hay mucho trecho. No todas las instalaciones de nuestros hospitales son apropiadas para cuestiones de seguridad, tanto de pacientes como del personal. No todas las instalaciones donde laboramos son seguras. Y aquí, obviamente, se está, o en esos casos, se está violentando uno de los derechos que tenemos los médicos. ¿Sí? Les quiero poner un ejemplo. Yo trabajé muchos años para el Seguro Social, del cual me jubilé, y en el hospital donde yo trabajé, aquí en la ciudad de Tulancingo, el Hospital General de Zona 2, que probablemente ustedes conozcan,
sí, porque probablemente también hayan llevado alguna materia ahí o alguna práctica. Pues esta instalación hospitalaria está ubicada en una zona de riesgo. Ahí donde construyeron el Seguro Social hace muchos años, hace muchos, muchos años, era un jagüey, una pequeña laguna, y dicen que el agua siempre vuelve a a su cauce, ¿no? A su cauce natural. Y con mucha frecuencia, con cierta frecuencia, estas instalaciones se inundan, sobre todo como ahorita, en esta época de lluvia. Yo trabajé 28 años para el Seguro Social. De estos 28 años, 25 estuve en el Hospital General de Zona de Tulancingo, 2 en el Hospital General de Zona 8 de Ciudad Sagún y 1 en el Hospital General de Pachuca, en el Hospital del Seguro Social, perdón, en el Hospital 1 de Pachuca, la Clínica 1. Bueno, entonces, en 25 años, recuerden que si nos saca el sistema, volvemos a entrar con el mismo link, por favor. En 25 años que estuve en el Seguro Social de Tulancingo, si me tocó aproximadamente mínimo 10 veces participar en evacuaciones de las instalaciones, en evacuar a nuestros pacientes de manera urgente por inundación, fueron pocas, ¿eh? Entonces, les pongo un ejemplo en carne propia, lo he vivido en carne propia, de que no siempre vivimos o ejercemos nuestra profesión en instalaciones apropiadas y seguras. Y obviamente, como es un derecho de nosotros los médicos, también tenemos la obligación de luchar por nuestros derechos. En aquella ocasión recuerdo que, pues, hablé de manera personal con el director del Seguro Social que vino a esta clínica después de la inundación y también hablé con el secretario de Salud del Estado y con las autoridades competentes y necesarias para pues resolver el problema. Y fíjense, la inundación fue en 1999, hace 22 años. Pues desde hace 22 años que hablamos seriamente sobre el riesgo que tenemos el personal y los derechohabientes de estar en estas instalaciones, seguimos en las mismas instalaciones y no se ha resuelto ese problema de inseguridad. Qué lamentable, pero bueno, así son las cosas. Pero precisamente ustedes, cuando sean directivos de estas importantes instituciones de salud, pues mejorar las condiciones de estas es muy importante. Bueno, tener a nuestra disposición como médicos los recursos necesarios que requerimos para nuestra práctica profesional. También, desafortunadamente, con frecuencia en nuestras unidades del sector público, llámese IMSS, llámese ISSSTE, llámese Secretaría de Salud, hay un desabasto importante de recursos que afectan nuestra práctica profesional y que inciden directamente de manera generalmente negativa a nuestros pacientes. Que faltan equipos para curación, que faltan sondas, que faltan medicamentos, que falta un servicio de rayos X, que falta una tomografía, que faltan miles de cosas. Y pues también quienes ejercen la dirección o la administración de un hospital, pues deben de poner toda su atención para tratar que los médicos que trabajan en su unidad, pues cuenten con la mayoría de recursos posibles en base a sus financiamientos, en base a sus recursos, para que tratemos de brindar la mejor atención para nuestros pacientes. Hace pocos años, hará cuestión de unos 3, 4 años, la Secretaría de Salud en el estado de Hidalgo implantó un programa interesante, ojalá exista todavía. En aquella época era yo director de un nuevo hospital de la Cruz Roja, aquí en Tulancingo, que lamentablemente por cuestiones que no vale la pena tocar, tuvo que cerrar sus puertas. Y era un hospital con instalaciones muy adecuadas
y en el que los que ahí laborábamos dábamos todo lo nuestro por ser muy profesionales para tratar como debe ser a las personas, a los usuarios. Pero bueno, ¿por qué les comento esto? Porque no siempre se tienen los recursos necesarios para que nuestra práctica profesional sea la adecuada. Y les decía del programa interesante de la Secretaría de Salud, cuando era yo director precisamente del Hospital Nuevo de la Cruz Roja, me invitaron a un acto donde el exsecretario de la Secretaría de Salud, el doctor Escamilla, daba inicio a este programa muy interesante que se llamó Todos somos pacientes. Y me pareció un programa muy importante porque trataba este programa, su objetivo principal era sensibilizar a todos los profesionales de la salud que nosotros, incluidos médicos, enfermeras, químicos, radiólogos, etcétera, en cualquier momento podemos ser pacientes. Y obviamente, siendo pacientes, deseamos ser tratados por profesionales competentes, humanos y además que cuenten con todo el armamentario necesario para la resolución de nuestros problemas de salud. Dicen que no es lo mismo ver los toros desde la barrera que estar toreando. Y efectivamente, ¿verdad? Recuerden, me pareció y ojalá esté vigente este programa que se denomina Todos somos pacientes. Bueno, un derecho que también tenemos los médicos y aparte de ser un derecho, este es una recomendación también. No podemos garantizar como en las cuestiones matemáticas, ¿no? 1 más 1 siempre es 2. Ahí no hay, como dicen, no hay pierde. Sin embargo, dada la variabilidad biológica en medicina, no podemos garantizar resultados. Podemos decir que lo más probable, ¿sí?, en base a la casuística, es de que el paciente, en un porcentaje, por decir aproximado, de un 90%, se va a aliviar. Eso es diferente a garantizar, ¿no? Su paciente va a estar completamente curado. Porque, pues obviamente, si no empata lo expresado por el médico con el resultado, pues va a haber inconformidad de parte del usuario o su familia y esto generar situaciones de demandas. Bueno, otro derecho que tenemos los médicos como profesionales de la salud y también por el simple hecho de ser personas, de recibir un trato respetuoso, ¿sí? Ser nosotros respetuosos y de manera coincidente o conjunta o simultánea, recibir el respeto por parte de todos los involucrados en nuestro quehacer médico, en nuestro trabajo. Respeto por parte de los pacientes, respeto por parte de los familiares del paciente, por nuestros compañeros de trabajo, por los directivos de la unidad hospitalaria. Todos los médicos tenemos derecho a ser tratados con respeto. Y obviamente, para que nosotros podamos exigir respeto, lo primero que debemos hacer es respetar a todos los involucrados en nuestro trabajo. Bueno, también nosotros médicos tenemos derecho a recibir actualización continua, a recibir educación médica continua e igualdad de oportunidades en nuestro desarrollo profesional, ¿sí? Entonces es parte importante, como ustedes lo han palpado en toda su formación, el médico, al igual que otro profesional, que cualquier profesional, pero sobre todo el médico, porque tratamos con personas, porque tratamos de recuperar la salud de las personas, de evitar enfermedades, de promover su salud, de disminuir sus discapacidades, de rehabilitar adecuadamente a los enfermos, debemos de
estar actualizados, debemos estar correctamente informados y esto se logra a través de la educación médica continua. Bueno, también necesitamos, como se dice aquí, tener oportunidades para nuestro desarrollo profesional. Y reitero, en ocasiones los marcos normativos, como es este decálogo de derecho de los médicos, en la vida real no se asumen al 100%, ¿sí? En ocasiones los compañeros de trabajo o yo en lo personal también tuve problemas pues, para poder asistir a, pues, a cursos, a reuniones, etcétera, de actualización. En ocasiones choca el aspecto laboral, el aspecto de atención diaria de los pacientes con este derecho que tenemos los médicos a la educación médica continua. Y argumentan los directivos que no hay personal de sustitución,